Pues este Madrid funciona como un reloj y sigue en racha. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este videoanálisis de la victoria del Real Madrid ante Zalgiris Kaunas, en una victoria bastante clara, con algún momento pues de frialdad baloncestística, porque por muy bien que juegue este año el Real Madrid baloncesto, siempre hay momentos, hay mini partidos, ¿no?, dentro de los partidos, y en el tercer cuarto pues hemos vivido eso, en alguna situación más de primer cuarto al principio donde no entrábamos en calor, pero bueno, yo creo que ha sido un partido bastante completo, donde incluso a Chus Mateo le ha dado para poder dar descansos relativos a Gerson y a Yanan Musa, que no han disputado ninguno de los Brates muchos minutos, y que eran minutos probablemente más para otros jugadores, viendo Chus el control que tenía el Madrid del partido, incluso cuando un equipo tan rocoso y aguerrido, un equipo que hasta ahora estaba invicto como Zalgiris Kaunas se acercaba, yo creo que el propio Chus sabía que el equipo tenía controlado el partido, ¿no? Minutos para Tavares, minutos para Dec. Y vamos a hablar de esas conexiones entre otros de estos jugadores, porque creo que la clave del partido tiene que ver mucho con las direcciones de los bases, la capacidad de mejorar mediante muy buenas asistencias. Un equipo que da muchas asistencias, como el Real Madrid, ante un equipo que tiene un promedio de 14 asistencias por partido, como el Zalgiris Kaunas. Un equipo como el Madrid, que construye muy bien baloncesto, tanto a campo abierto como en estático, frente a otro, que es un equipo rocoso atrás, peleón, pero que quizás le falte un poquito de estructura de juego. Y creo que por ahí, en la línea de inteligencia, del IQ aplicado, de los conceptos y del poder físico, porque el Madrid físicamente, obviamente, ha demostrado estar por encima, pues creo que se ha cimentado. Pero quiero destacar el tema, insisto, reitero, repito, de las conexiones. La conexión Facundo Campazzo, Gavi Dec, esa conexión argentina que tanto éxito ha dado a Argentina y tanto éxito en su momento ha dado al Real Madrid. Creo que es una de esas conexiones o binomios que tienen que hacer funcionar muy bien a este equipo. Por otra parte, Campazzo, MVP en cuanto a impacto en el partido, ha sido descomunal desde el principio, a base de triples, un equipo que no para de anotar desde fuera y que está demostrando que cimenta muchos de los triunfos también en su tiro exterior, algo muy importante. Siempre que el Real Madrid quiere destacar durante sus temporadas necesita buen argumento de tres, y este año la realidad es que lo está teniendo. Aparte de esa gran conexión Campazzo-Dec, me ha encantado la conexión Chacho-Poirier, que es una conexión de segunda unidad que tiene muy cimentada Chus Mateo y que le está dando muy buen pragmatismo a nivel de baloncesto durante esta temporada 23-24. Un Vincent Poirier que sigue, pues probablemente o sin probablemente, en el mejor momento de su carrera deportiva en el Real Madrid, que además cumplía años, 30 años, y que nos ha regalado a todos los madridistas pues un auténtico espectáculo baloncestístico a nivel de jugadas de 2 para 2, donde el Madrid ha ganado mucho la situación central del 5 para 5 y a partir de ahí ha ido generando con los bases superioridad. Y luego también, en cuanto defensivamente el equipo reboteaba un poquito bien, en cuanto controlaba las pérdidas de balón, que ha habido un momento desastroso de, en plan, 5 pérdidas en 4 minutos, creo que ha sido a pérdida de balón por minuto, pues realmente en el momento que maquillabas esos errores, pues el Madrid tiene mucho mejor equipo que Zalgiris de Kaunas. Ya os digo, ha dado descanso yo creo a Gerson y a Milán y a Musa de cara al partido de Milán, que creo que va a ser un partido exigente, y por eso, y Gerson ya además, que creo que era de los jugadores con más minutos por partido hasta este momento de la temporada, pues tenía bastante sentido, ¿no? Detallitos de Rudy Fernández a nivel defensivo, que volvía tras esos problemas en el tobillo, importante que Rudy vuelva a dinámica de rotación. Me quedo con lo de Dec, que vuelve a sentirse importante. Tavares, que, pues bueno, sin ser el Eddie de antaño, sigue siendo un jugador que poco a poco va encontrando su propia versión, y es un jugador capital y vital como center titular de este Real Madrid. Y creo que poquito más que destacar del partido. Creo que en el análisis no da para mucho más. Otra nueva victoria del Real Madrid, un equipo que sigue invicto y que cimenta muchas de sus victorias en cuanto a abrasarte a anotación. No hay ningún equipo que anote tanto. Y cuando tiene esas rachas defensivas que no son muy constantes, pero sí muy edificantes y muy potentes, esos momentos buenos de nivel defensivo, pues por cada cuarto que encuentre 2-3 minutos frente a este perfil de equipo, que, bueno, son inferiores, realmente le da de sobra para ganar este tipo de encuentros como local, ¿no? Así que nada, chicos, no me enrollo más, dejadme vuestra opinión al respecto del triunfo del Real Madrid y nos vemos en la próxima parada del Real Madrid de básquet frente a Milán. Nos vemos. Chao, chao.